lo enmarcaban y demás al doctor, recibirlo al doctor Carlos Silva, que es director médico y coordinador de acompañamiento de pacientes, director médico y coordinador de lo que tiene que ver con la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Doctor Carlos Silva, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, es un gusto tenerte en la mañana. Doctor, vamos a hablar de cáncer de vejiga y hay una estadística que nos han acercado que tiene que ver que 4.000 nuevos casos cada año se dan en la República Argentina. Mi pregunta va a pasar primero por el lado estadístico, a referencia de lo que sucede en otros países o en Latinoamérica. ¿En qué posición estamos ahí? Porque la pregunta que le sigue es si esto tiene que ver con la alimentación. No, no es específicamente con la alimentación. Tenemos 4.000 casos nuevos por año aproximadamente, con unos 1.300 muertes por cáncer de vejiga. Un 75% es en los hombres, un 25% en las mujeres, y tienen que ver con el contacto de sustancias tóxicas con la mucosa de la vejiga, es decir, con la pared interna. Ujú. O sea, esas son sustancias tóxicas que se eliminan por orina. Y esto, la gran mayoría de los casos, la mitad de los casos, se ven los pacientes que son tabaquistas, porque el hábito de fumar, cuando se produce la combustión del papel o mismo del tabaco, se produce la absorción de una serie de sustancias que son eliminadas por orina y el contacto de estas sustancias con la pared de la vejiga por un tiempo prolongado puede inducir la aparición de cáncer de vejiga, pero también tiene que ver con la exposición, la gente que trabaja en la industria de la pintura, Ujú. ¿sí? Las anilinas también eliminan estas sustancias tóxicas por orina y las aguas arsenicales, ¿no? Hay regiones del país que tienen aguas con alto contenido de arsénico y también es otra de las causas principales. Preguntar, doctor, síntomas. ¿Cuándo uno debe decir algo está pasando acá? El síntoma cardinal del cáncer de vejiga es orinar con sangre, ¿no? Lo que se llama hematuria, es decir, que Sí. uno vea sangre en la orina. Ese más importante no es en el 100% de los casos que está asociado al cáncer de vejiga, porque un cálculos, por ejemplo, lo pueden producir también, o sea, la litiasis, lo puede producir una infección urinaria. Y después hay otros síntomas que son un poco más inespecíficos, que también pertenecen a estas otras patologías, como la urgencia para orinar, la infección urinaria propiamente dicha, que son también otros aspectos, Ujú. o orinar muchas veces pequeñas cantidades, pero eso también se ve con mucha más frecuencia en la hipertrofia prostática. Así que Ujú. hay que considerar el más importante cuando alguien orina sangre, y sobre todo lo que suele suceder es que las personas piensan, bueno, oriné sangre ahora, voy a ver si esto se repite, si esto no se repite, no, no. Pero a veces se orina con sangre una vez y después pasa mucho tiempo sin orinar con sangre, pero el signo estuvo de entrada. Así que el signo de alerta es orinar con sangre, básicamente. Bien, inflamación en vejiga periódica o muy seguida, ¿eso también es síntoma? Bueno, también la inflamación se expresa por esto, ¿no? De tener que orinar muchas Bien. veces, si uno va a orinar muchas veces, pequeñas cantidades. La vejiga irritada hace eso. Ahora, si está irritada por una infección o por la presencia de un tumor, es lo que uno deberá discriminar. Bien, hablemos un poco de avances que hay respecto al cáncer de vejiga en los últimos años. Sé que hay buenos resultados en esto y ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, de los avances más importantes tiene que ver con la inclusión de la inmunoterapia dentro de los tratamientos del cáncer de vejiga. En realidad, tres cuartas partes de los cánceres de vejiga son superficiales y requieren solamente sacar el pólipo o el tumor. Eso se hace a través de un fibroscopio, que es una fibra óptica que se introduce por la uretra para llegar a la vejiga, o sea que no hay que cortar nada en particular, salvo el pólipo que está Ujú. dentro de la vejiga. Los tumores superficiales ya desde hace muchas décadas que tienen un tratamiento inmunoterápico que es la BCG, que se instila Sí. posteriormente a la resección del pólipo, dependiendo la agresividad del pólipo, pero en la actualidad ese otro cuarto de pacientes que tienen un tumor infiltrante Ujú. más agresivo, que se trataba en principio con cirugía, cirugía sumada a quimioterapia, a veces quimioterapia más radioterapia, ahora los tratamientos que pueden ser conservadores, cuando se pueden llevar a cabo, implican utilizar quimioterapia, radioterapia y después inmunoterapia para soportarlo, para el soporte,
y que han dado muy buenos resultados, lo mismo que cuando hay enfermedad metastásica, es decir, en otros órganos. ¿Tiene alguna correlación el cáncer de próstata con el de vejiga o no? No, son dos cánceres, el paciente puede tener coexistente, pero es raro Bien. que los tenga coexistentes en el la misma unidad de tiempo, Ujú. eh, pero son dos cánceres diferentes porque uno se origina en el epitelio prostático, que es distinto del epitelio de las vías urinarias, o sea, la cubierta de las vías urinarias. Hablemos un poco de la sobrevida, detectado el cáncer, de la sobrevida y del tratamiento específico. Bueno, si hay Hay, dilaciones intravesicales, sí, ese es uno de de las situaciones ahí. La mayoría de los pacientes pueden curarse del cáncer de vejiga, la gran mayoría. bien. La mortalidad es baja. Si son infiltrantes, la mortalidad es más alta, pero no obstante, mientras estén tratados locorregionalmente, también pueden curarse. Ujú. Y la enfermedad metastásica, ya fuera, digamos, de esa área, puede sostenerse durante largo tiempo con el tratamiento. Los pacientes pueden vivir un tiempo prolongado. ¿El cáncer de vejiga se determina en cualquier edad? Bueno, sí, pero obviamente como todos los cánceres es Claro. más frecuente arriba de los 50 años, Ujú. digamos, porque requiere de un tiempo de exposición al carcinógeno suficientemente largo. Y uno empieza a fumar por ahí la gente empieza a fumar a los 14, 15 años, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, que necesitan tiempos de exposiciones mayores a los 20 años para que se induzca la aparición del cáncer. Bien. Un análisis de orina. En un análisis de orina, ¿uno puede encontrar si tenemos alguna problemática? Sí, en una análisis de orina convencional lo que uno puede ver es la microhematuria, es Bien. decir, que está orinando con sangre, pero no se ve porque no es suficiente para tener la orina, Ujú. entonces uno ve que hay una microhematuria, que puede de vuelta ser por una infección urinaria, por cálculos en la urinaria, o por la presencia de un cáncer de vejiga. Un análisis de rutina convencional de la orina es suficiente en la parte en donde se observa la celularidad que hay en el sedimento urinario, que uno vea una microhematuria y eso debe llevar a investigar por qué. Estamos hablando con el doctor Carlos Silva, estamos hablando sobre un informe que se ha presentado sobre el cáncer de vejiga, 44.000 nuevos casos cada año en la República Argentina. Doctor, algo que quizás no le he preguntado y que usted crea interesante que charlemos. Bueno, digamos, como reflexiones, si uno está expuesto a algunos de los agentes carcinógenos previamente mencionados, por las medidas de protección adecuadas para no inhalar esas partículas, Ujú. no fumar, por supuesto, es el primer consejo, y tomar abundante líquido y no retenerlo, porque uno de los problemas es que si yo lo retengo los carcinógenos y los expongo más a la mucosa. Bien. Entonces uno tiene a veces la costumbre de el primer llamado para orinar, que es cuando está aproximadamente con 200, 250 centímetros cúbicos de la vejiga, dice, no, espero que tenga muchas ganas, que ya es el llamado imperioso, y bueno, hay que acostumbrarse a que no, cuando uno tiene el primer llamado, tiene que ir y orinar y suficiente agua para diluir los carcinógenos y tener un flujo urinario adecuado. Doctor, le quiero agradecer la gentileza de atendernos en la mañana. Y por último, preguntar, la cuestión de cálculos, o la generación de cálculos, hay gente que genera muchos cálculos. También puede ser una tendencia a poder generar cáncer en algún momento determinado. No, sobre todo la presencia de cálculos en la vejiga, que no es habitual, ¿no es Claro, cierto? Si esos cálculos no son evacuados y están continuamente irritando la pared de la vejiga, y también hay algunas parasitosis que pueden inducir bien. también por fenómeno inflamatorio crónico la aparición del cáncer de vejiga. Doctor Silva, quiero agradecerle este rato con nosotros aquí en la mañana de Ahí Vamos. Ha sido un placer enorme, un saludo para usted y toda la audiencia. Le dejo un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Hablábamos con el doctor Carlos Silva, ¿eh?